34 minutos pasan de las 7 de la mañana y bueno, ustedes saben, estamos en tiempos de campaña y lo bueno de estar en esta época del año es que podemos tener la posibilidad de volver a tener gente en el estudio. Esto lo decimos porque a partir de la pandemia hubo tantos protocolos que cumplir que hasta perdimos esa posibilidad, pero la hemos ido recuperando y realmente está muy bueno tener esto, ¿no?, a mano. Tener la posibilidad de tener a los candidatos y candidatas con nosotros. Y esto lo decimos porque en varias oportunidades, y también por la agenda que tienen los candidatos, la opción es el teléfono. Pero con Laura Carbonari no, la tenemos acá en el estudio y nos parece realmente también muy lindo. Todo un gesto, Laura, de venir acá al estudio. Sabemos que ustedes en tiempos de campaña tienen una agenda muy intensa, así es que bienvenida. Laura Carbonari, candidata a senadora provincial por el Partido Federal, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Claudia, muy buenos días a cada uno de ustedes. Bueno, una mañana preciosa en Mendoza, sí. Y para mí realmente es un privilegio poder estar aquí, así que con ustedes, como decís vos, recuperar más que el puñito, recuperar esta presencia, sí. Mirarnos a los ojos, respetar los silencios, y ser testigos de estos preciosos amaneceres mendocinos. Más que amaneceres, ya estamos en la mañana total, encontrándonos con hermosos amigos y queridos amigos también. ¿No? Con Rafa ahí. Es increíble, ¿no? Vos sos una mujer de medios, ¿no? Y esto también lo decíamos recién antes de empezar la nota, que nos da la posibilidad a nosotros de tener otra mirada de la realidad. Me parece que el hecho de venir desde este lugar de los medios de comunicación y pasa, como vos lo decías recién, esto de no podés estar dentro de un estudio, dentro de una redacción, sino es necesario estar ahí en el ruedo, transitar la calle como trabajador de los medios y me imagino que ahora como candidata como en el terreno político aún más. Los recintos, en este caso la legislatura, recordemos que el 14 de noviembre votamos eso, representantes en la legislatura, se han convertido muchas veces en peceras, digo yo, sí. O en lugares cerrados. Hay un divorcio brutal entre la política, entre las legislaturas y la gente. Te lo dice la gente, me imagino, claro, cuando haces el recorrido, ¿no? Y bueno, vos me decías eso mismo, trabajando frente a la legislatura, prácticamente es imposible encontrar un legislador tomándose el metrotranvía o tomándose un colectivo o un transporte público. Ni hablar, ni un taxi, inclusive un taxi que en estos momentos seguramente están circulando por las calles mendocinas y sabiendo cómo van a hacer para enfrentar y pagar el impuesto al automotor con el aumento que se votó ahí dentro de la legislatura el año que viene. O sea que hay un divorcio y hay una soledad, y creo que esas soledades tienen que ver justamente con la rabia de la gente. Laura, sos una cara nueva en la política, sos una cara conocida para los mendocinos y mendocinas, pero digo, meterte Bien. En el terreno de la política y estar ahí es algo nuevo, digo, para vos y también para la gente que te ve en ese lugar, en ese nuevo lugar. ¿Cómo decidiste eso? Lo decidí después de la pandemia, transcurriendo la pandemia, porque hubo varios hechos por los cuales transitamos mirando la impotencia de la gente. Hay situaciones en las cuales solamente creo que desde la política se pueden accionar. Mira, Clau, yo el sábado estuvimos en una acción muy concreta tratando en el Parque General San Martín, porque hay espacios enteros sí. Que están siendo mal regados, etcétera. Cuando llegamos había mucha rabia de la gente de recibir políticos que vienen solamente para las elecciones. Claro. Y yo entiendo esa bronca. Sí. Entiendo esa rabia. Yo hace 5 meses era exactamente igual. ¿Por qué? Porque obviamente llega la época de las elecciones y aparecen. Pasan las elecciones y no encontrás a nadie. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente? Llegó el momento también de buscar no solamente caras nuevas, sino gente que se comprometa con sentido común claro. En la legislatura. Entonces, cuando llegues a esa instancia, tener proyectos, uh-huh. más que por supuesto denuncias, pero un legislador tiene que sí o sí tener las puertas abiertas. Uh-huh. ¿Qué es lo que demanda el mendocino y la mendocina? Digo, vos venís haciendo un recorrido por distintos lugares, te hemos visto a través de las redes sociales, has estado con la gente del campo, has estado en la zona de alta montaña, has estado en distintos lugares de la provincia de Mendoza, y me imagino que hay distintas necesidades según el lugar donde vas.
Tal cual. Y porque la Mendoza Profunda, la Mendoza Federal, tiene en cada uno de los departamentos realidades totalmente distintas. Es distinto a la realidad de el criancero de Uspallata, que a lo mejor son 7 familias que viven obviamente nada más que de la cría de su ganado, y lo tiene que sí o sí llevar a veranear o a pastorear a la montaña. Es distinto de la situación, por ejemplo, que viven en el Parque Industrial en Las Heras. Claro. Es distinto de la situación de la misma gente que vive en la Valle, en una situación, sobre todo en Jocolí, en estos momentos asolados por los narcotraficantes, situaciones complicadísimas de extrema inseguridad, donde la gente pone un día una colmena y al otro día ya se la han robado. Qué terrible. La Valle es un tema realmente complicadísimo, a la situación que viven, por ejemplo, en Guaymallén, donde quieren a lo mejor también expresarse religiosamente, tener libertad religiosa para poder expresarse y no los dejan. Entonces, en cada departamento vos encontrás una situación particular, diferente, ¿no? La Mendoza Profunda, la Mendoza Federal no está expresada. Y eso es lo que tenemos que tratar de llegar a la legislatura con gente nueva, con gente que estudie. No podemos ser todólogos, tenemos que tener capacidad de humildad para estudiar cada tema, ¿no? Me parece interesante lo que estás planteando, porque es verdad, y pongo el tema en la mesa porque vos hablabas de situaciones de inseguridad que se pueden vivir en la Valle, pero convengamos que la inseguridad hoy por hoy es el tema en todo el país, ¿no? Con realidades distintas, con casos hasta terribles, pero es algo que es una deuda que en realidad a veces se acrecenta según la época, porque hay que decir la verdad, que a veces es peor, pero nunca deja de ser un tema preocupante, la seguridad para los argentinos y argentinas. En Mendoza concretamente, porque estas legislativas justamente van en el caso mío personal, en el Partido Federal, por la lista 8, voy por el primer distrito, que corresponde a Capital, Guaymallén, Las Heras y La Valle. Entonces, hacer foco, yo tengo que hacer foco para llevar propuestas concretas ahí. En el tema, Claudia, de la seguridad, creo que existe una sola manera, o existen varias maneras, y una tiene que ser la cogobernanza, es decir, concepto en donde el ciudadano común tiene accesos no solamente al 911, sino a través de aplicaciones, a través de otras cosas que funcionan, para tener rápidamente respuestas a sus problemas de inseguridad. La famosa alarma comunitaria. Yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, y sobre todo en las zonas desprotegidas, y no estoy hablando solamente de zonas muy, muy alejadas, hay zonas desprotegidas en Godoy Cruz. Las zonas olvidadas. Exactamente, entre comillas olvidadas. Claro, porque también el reclamo es, bueno, tenemos muy bonito las zonas más visibles donde llega el turista, que está buenísimo, pero aquel lugar donde no va el turista es como, a veces da la sensación que es tierra de nadie. Claro. Y estamos hablando de lugares que pueden estar muy cercanos a la ciudad de Mendoza, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? Porque es algo que la gente reclama también, ¿no? Exactamente, eso es un tema importantísimo. Y acá hay un tema fundamental que tiene que ver con la seguridad económica y la prosperidad del ciudadano común y de la clase media también. Obviamente que si no le entregamos rápidamente, estamos saliendo de una pandemia feroz, elementos para que el ciudadano común pueda levantar la persiana, pueda enfrentar, por ejemplo, el pago de un alquiler. Se ha votado y se ha aprobado en la legislatura un aumento en el impuesto inmobiliario y automotor para el año que viene realmente brutal. Estamos hablando de 49% de techo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa gente que necesita sí o sí, por ejemplo, alquilar o renovar su contrato de alquiler? Está complicadísimo. Entonces, en vez de pelearse como se están peleando en la legislatura, unos para mantenerse en el poder, otros para acceder, otros para sacarle la silla como el juego de la silla, ¿por qué no entregamos una propuesta concreta para el comerciante, para el taxista, para la emprendedora, para la profesional que quiere sí o sí salir adelante? No, y además, hablando específicamente de lo que vos estás de alguna manera poniendo como ejemplo, lo difícil que es, por ejemplo, alquilar, hay otra realidad que es el tema de la vivienda, ¿no? Es otro tema aparte, que pueden haber distintos programas. De hecho, la provincia dio a conocer un par de programas a nivel provincial
Pero hay gente que no califica para nada y es la que queda en el medio y la que nunca tiene al menos esa esperanza, pierde la esperanza de tal vez tener su casa. Pero ¿no? fíjate qué injusto, ¿no? El sistema de no recompensa al de la clase media, a la clase profesional, al que puede pagar inclusive bien la cuota y se le da prioridad, ni siquiera se le da la posibilidad de acceder a un departamento o a una vivienda propia. Además, el Instituto Provincial de la Vivienda tiene un atraso histórico. Gobierna quien gobierne. Hemos pasado de gobiernos de los dos grandes partidos mayoritarios y no hay reactivación de la vivienda social. Mira, en Uspallata hay que ir ahora con la pandemia, todo el mundo pone los ojos en la montaña porque nos ha salvado a los mendocinos, ¿no? Del encierro. Pero cuando uno va a la Uspallata profunda, a la montaña profunda, donde vive la gente que presta un servicio, no tienen acceso a la vivienda. Claro. Viven prácticamente algunos alquilando cabañas, como los gendarmes que tienen que vivir y trabajar ahí, pero la gente de Uspallata vive absolutamente en forma precaria, o en lotes donde no les van a escriturar nunca. Entonces, claro, el IPB también es importante y eso es provincial. Claro. Tenemos que reaccionar a esto. Y la legislatura es un lugar donde, ¿qué hace el legislador? El legislador tiene que controlar el poder ejecutivo, tiene que proponer, tiene que ver que lo que está bueno funcione y siga funcionando. Porque Mendoza es un ejemplo en el resto del país. Pero hay cosas que las tenemos que mejorar. Laura, ¿qué proyectos así me imagino que vos tenés pensado? Siempre me imagino que uno tiene como cuestión ser optimista, me imagino que vos decís, bueno, si llego voy a proponer esto. ¿Cuáles serían tus ejes en el caso de poder acceder a la legislatura de la provincia? Mira, lo primero que me parece que tenemos que hacer es pedir una moratoria al impuesto a los ingresos brutos de la provincia y los inmobiliarios y el automotor, porque creo que no estamos en condiciones en estos momentos, muchos pequeños y medianos y sobre todo la clase media, de enfrentar semejante aumento de cara al 2022. Esa moratoria creo que se puede hablar, creo que se puede negociar y creo que se le puede dar un alivio sobre todo al que emprende, al que trabaja. Creo que la moratoria en impuestos provinciales es fundamental, punto 1. Punto 2, hay que abrir la legislatura y ser, en este caso, una senadora a puertas abiertas. Significa buscar aplicaciones, app o otro tipo de mecanismos que ya funcionan en otros países, por ejemplo en Irlanda, en donde el ciudadano común forma parte, digamos, del gobierno legislativo. Esto significa que si vos sos senadora a puertas abiertas, tenés un canal permanentemente abierto donde estás contrastando a través de esta aplicación, a través de otros sistemas, con los ciudadanos comunes. Y el tercer punto fundamental en esto también tiene que ver con el sistema cooperativo. Mira, por ejemplo, llegamos por darte un ejemplo, ¿no?, a la montaña, y ahí hay mucha gente que quería, que son a lo mejor 17 o 27 personas, organizarse para hacer una cooperativa ganadera. No estoy hablando de tantas cabezas de ganado, son familias que viven de eso, claro, 4, 5, 6 generaciones de eso. Le ponen tantas trabas. El sistema para armar una cooperativa actualmente es un sistema burocratizado en forma innecesaria. Claro. Entonces, hay que acelerar el acompañamiento, porque las cooperativas, acordate que antes de los años 70, 80, donde quebraron la mayoría y donde verdaderamente hubo un plan neoliberal para que las cooperativas de vivienda, por ejemplo, no prosperaran, cumplían una función muy importante. Las cooperativas de vivienda, ¿te acordás del barrio Santa Ana, etcétera? Eran las que asfaltaban, las que le ayudaban al vecino a y era la posibilidad de acceder a la vivienda, sobre todo a la clase media. Exacto, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo, como egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, estaba ese proyecto en el carril Matusollos de poder tener un acceso a una casa, un departamentito. Bueno, todas esas cooperativas quebraron, desaparecieron, no se lograron sostener. Creo que hay que apoyar para que eso vuelva, porque es una instancia muy importante, el cooperativismo también, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a ir a una pausita y vamos a seguir hablando porque me parece realmente muy interesante la charla, sobre todo porque hay algunos temas que queremos seguir hablando con vos, Laura, y vamos a hacerlo. Dale, así claro. Vamos a repasar una canción, la vamos a dejar a Rafael Rodríguez, que
que de alguna manera te mime, Laura, porque han sido compañeros de trabajo a vos con un tema, y vamos a seguir hablando enseguida con Laura Carbonari, candidata a senadora provincial por el Partido Federal. Radio News, pura radio, pura información. Bueno, seguimos nuestra charla con Laura Carbonari, candidata a senadora provincial por el Partido Federal, a quien tenemos con nosotros acá en el estudio. Se suma a la charla Fernanda Oviedo. Bueno, Laura, me imagino que son muchos los temas en los cuales tenés que poner la cabeza, pensando, lo decíamos recién, en cuáles van a ser los proyectos, y recientemente te preguntábamos con qué te encontrás. Ahora, si vos tenés que hacer un análisis de cómo está hoy la provincia de Mendoza, y cómo el gobierno responde, o qué le falta al gobierno, lo vamos a decir así para que sea mucho más amplia la respuesta. ¿Cuál es tu análisis? Mira, el análisis actual es un análisis que encuentra la provincia después de la pandemia en algunas actividades mejor paradas que otras, todas castigadas de la misma manera. Hemos tenido algunas ventajas que no han tenido otras provincias, como en el caso de la vitivinicultura, que fue declarada esencial y no paró nunca. Claro. Por lo tanto, allí hubo fuentes de trabajo. Pero tenemos deudas sociales, deudas muy grandes, con un porcentaje de pobres altísimo en la provincia de Mendoza. Sí. Tenemos otra de las deudas, que es la falta de trabajo, es decir, sobre todo para los más jóvenes, y la precariedad. La mayoría de la gente, bueno, se vio cuando hubo que vacunar, por ejemplo, a los periodistas. La mayoría de los chicos que se les exigía un bono o una cierta de trabajo, y no podían recibir la vacuna porque no había ninguna empresa que le diera, le emitiera el bono, porque no estaban en blanco. Entonces, tenemos una gran precariedad, por un lado, laboral. Tenemos un problema muy serio con el comercio. Vos vas caminando por el centro y cada 3 negocios hay uno que tiene la cortina bajada. Claro. Entonces, hay una situación en el centro muy real, pero en este caso el tema de la creación de los puestos de trabajo, la pobreza, y hay otra situación, obviamente, que tiene que ver con la disparidad de oportunidades. Estoy hablando de la gente, por ejemplo, con el acceso a Internet y la conectividad. La conectividad es una gran deuda, sobre todo para el Gran Mendoza. El tema de los postes, el tema de conseguir, obviamente que hay ciertas empresas que no brindan el servicio porque el alquiler de los postes es altísimo. Hay que legislar y empezar a investigar ese tema también. Y por supuesto el tema del agua. Es decir, chicas, estamos en una situación muy complicada. Si Mendoza sigue, por ejemplo, en los municipios regando a manto, como están haciendo en algunas zonas de Guaymallén, inundando, bueno, tenemos que reconvertir con otros sistemas de riego más eficientes para evitar lo que estamos haciendo, que es el derroche de agua corriente en las zonas urbanas, estoy hablando sobre todo. Sí. Así que hay varios temas. La deuda social en Mendoza sigue siendo muy alta. ¿Qué pasa con los empleados estatales en Mendoza? Creo que es uno de los puntos más flojos, quizás, si se quiere, en relación al salario, ¿no? Y la relación que hay entre los empleados estatales, los gremios y el gobierno, ¿sí? Porque en el medio están también los gremios, y ahí preguntarte qué análisis haces de la respuesta que hay del gobierno a esos empleados estatales, filtrados también a través de los gremios. ¿Qué ves? La situación de los estatales en Mendoza, por lo que veo como periodista, ¿no? Que hemos estado cubriendo cada uno de los reclamos de los estatales, tiene varias aristas. Por un lado, el reclamo de los estatales, de los sindicatos, mejor. Los sindicatos estatales en Mendoza están en una profunda crisis en estos momentos, internas. Claro. Esas crisis los llevan a no ser representativos en muchos casos de sus propios afiliados o no afiliados. Después hay una fuga de afiliados bastante grande en los sindicatos, en los sindicatos de los estatales, producto de ver eso, que son en muchos casos una pelea de poderes para ver quién se perpetúa en el sindicalismo. La falta de representatividad que ellos sienten, ¿no? Exactamente, y eso hace que la gente no se sienta representada por esos sindicatos, cosa que es terrible porque necesitamos organizaciones intermedias como los sindicatos que nos defiendan. Y creo que el diálogo en muchos casos está roto, es decir, no el diálogo entre el Estado provincial y justamente en este caso los empleados estatales representados por sus sindicatos, así que hay un entramado ahí que hay que recomponer urgentemente, sindicatos que realmente representen a la gente,
y obviamente un Estado que esté presente, que sea más presente en este caso. Vamos a ver cómo se las arregla el Estado después de la pandemia con la presencialidad, porque hay muchos organismos que están absolutamente vetustos, no digo solamente la parte edilicia, la conectividad, la parte de infraestructura. Vamos a tener un tema que muy, muy complicado en ese sentido, que hay que obviamente hacer foco. Y otro tema, las legislaturas no pueden ser escribanías que aprueben todo lo que viene del Ejecutivo. Es decir, vos estás llamando a un ministro de Seguridad, por ejemplo, para que venga a dar cuenta sobre determinadas cosas y todos terminan aprobando lo que está diciendo el Ejecutivo. Por eso es importante en la legislatura tener fuerzas que sean distintas de lo que se viene dando. Me imagino que mirás las encuestas y también obviamente los resultados, digo, por las PASO. Y haciendo referencia un poco a lo que decía Fernanda, hay un divorcio entre los empleados estatales y el gobierno de la provincia, ¿no? Más allá de los anuncios que se pueden dar, seguro, que si aumentamos, no aumentamos, recordemos que el tema salarial ha sido una de las grandes diferencias que ha tenido el gobierno con los empleados estatales. ¿Y a qué voy con esto? El porcentaje que saca el oficialismo en la provincia de Mendoza es alto, y por ahí es la pregunta que nosotros como trabajadores de los medios nos hacemos frente a esa sensación en la calle de que no están conformes con el gobierno. Después no se ve muy reflejado en el voto de los mendocinos. ¿Somos muy tradicionales los mendocinos en eso? Somos muy ordenados, prolijos, no nos gusta el desorden, no nos gusta la gente que no trabaja, no nos gusta estar en una situación de pobreza. Creo que el mendocino necesita progresar, necesita que le den posibilidades, pero en realidad uno no solamente no tiene que ver lo que sacó solamente el partido gobernante mayoritario, sino tiene que ver también lo que sacó el voto bebé, o sea, el voto blanco bronca. El voto blanco bronca sacó, obviamente son más de 110.000 votos, y también hay un porcentaje altísimo que no fue a votar. En las PASO, ¿no? Que por el COVID, por el sonda, etcétera, etcétera. Pero ese porcentaje de más de 400.000 mendocinos, 450.000, entonces andás sumando y vas a darte cuenta que acá hay un gran porcentaje de gente que todavía no se ha expresado. Entonces hay que ir ahí. Hay que ir ahí y con propuestas concretas. Es decir, como decías vos, en vivienda, ¿qué? ¿A quién se le va a dar con los Procrear oportunidad? ¿A quién se les va a controlar qué se está dando? Con los alquileres, ¿qué vamos a hacer? Es decir, con propuestas concretas, con el tema del agua, cómo se va a regar, cómo se va a controlar a los municipios que rieguen. Es decir, eso es lo que uno tiene que ocuparse. Y esa gente, la que tiene bronca, la que expresó la bronca, obviamente que la entiendo. Laura, hay un tema, el otro día estaba el coloquio de IDEA y hablaban los representantes del sector minero que decían hacen falta inversiones en la Argentina en el sector minero. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? Porque muchos hablan de que la minería es lo que salva a algunos países, sobre todo a los países en desarrollo, en materia económica. Estamos hablando pura y exclusivamente de eso, porque hablan de que la minería genera empleo, pero obviamente hay reparos. Y Mendoza ha sido una de las provincias que ha puesto los puntos en ese tema. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde el partido frente a la minería? No se puede poner en riesgo el agua. Eso hay que defenderlo a capa y espada. Ese tema es muy importante porque hay que buscar recursos económicos en otros lados que no sea la mega minería y sobre todo el fracking. Son situaciones que ya están muy, muy claras, y por lo menos la lista 8 la tiene clara porque Gustavo, no se negocia ahí. Gustavo Mastruc, que nuestro candidato a senador nacional, fue uno de los que lideró justamente este tema, y es muy claro que es destructiva con la naturaleza, con las fuentes de agua potable, y sí hay que desarrollar en algunos lugares de la provincia, en el caso de Malargüe, ¿no es cierto?, que tiene una estructura necesaria donde se tiene que controlar, pero no a través de una minería como la mega minería o el fracking, sino una minería controlada en este caso, ¿no? Mendoza tiene distintos oasis y hay que desarrollar las economías regionales. Hay otras actividades que pueden dar tanto como la minería y que no son contaminantes. Entonces, desarrollemos creativamente como han hecho otros países, sin necesidad de mirar en la minería la salida para todo el país, para toda la provincia, ¿no? ¿Cómo se hace para posicionarse, ¿no?, con esto que vos nos acabas de contar, Laura, frente a dos partidos en Mendoza que en esta temática en general
tienen un acuerdo común, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Con la cogobernanza, con la gente. Es Claro. decir, llegar a una legislatura con las puertas abiertas, con la gente que va dando propuestas, incorporando gente que a lo mejor en estos momentos son nuestros adultos mayores y que traen una experiencia que te pueden dar. Creo que la cogobernanza es lo único que te ayuda y te sostiene cuando sos un partido pequeño, cuando sos un partido nuevo, cuando tenés una nueva fuerza. Los grandes poderes obviamente van a seguir estando. Y frente al tema de la minería, ¿no? Digo, ¿cómo se puede hacer para poder ponerle una resistencia dentro de la legislatura? Entiendo que obviamente que con votos en contra, ¿no? Pero en cuanto al poder negociar con otros espacios, ¿cómo te crees que puede ser esa situación una vez que estés en la banca, por ejemplo? Mira, nosotros lo vemos a diario en el periodismo, cuando obviamente se produce un quiebre, un conflicto, la comunicación es lo mejor que puede ocurrir en una mesa de debate. Claro. Y en esa mesa, con argumentos, con propuestas de desarrollo de los oasis productivos, uno tiene que ir con cifras y con actividades. Te doy un ejemplo. Yo, además del periodismo, vengo del palo del cooperativismo vitivinícola, porque hace muchos años trabajo en Fecovita con la gente que trabaja en las cooperativas vitivinícolas. Y allí somos muchísimos. Y en una cooperativa no todos se ponen de acuerdo. Y cada uno tiene su propia posición. Hay que lograrlo. Claro. Y yo veo cómo se logra eso, a través justamente del diálogo, para comprar maquinaria y hacer cosecha asistida, y a lo mejor hay 2 maquinarias para cosechar, no sé, a 20 productores a la vez. Creo que los entramados se logran en los países desarrollados cuando hay verdaderamente diálogo. Y también es cierto que hay que destapar ollas, Sí. Y hay que decirlo, las redes nos ayudan, los medios en ese sentido visibilizan cuando hay poderes ocultos, y lo vemos a diario, digamos, en otros países también que van a seguir pugnando por estar, pero bueno, creo que la gente tiene poder en sus manos y ahora lo tiene que expresar el 14, porque si no, Einstein tenía un axioma que me parece genial: si todo lo dejas igual, el resultado será igual. Es decir, con los mismos factores, operando igual, vas a tener el mismo resultado. Si vos querés que todo siga igual, bueno, vota igual. Laura, se vienen, las legislativas, y muchos dicen que las grandes fuerzas políticas, tanto en la provincia como a nivel nacional, después de las legislativas van a empezar a pensar en el 2023. Y no te quepa la menor duda. Entonces dicen, ¿cuál es el tiempo para gobernar? Y es ahí donde el ciudadana común dice, no, tienen que gobernar, no dejen de pensar en la campaña constante y gobiernen. ¿Cuál es tu sensación frente a estas peleas internas que tiene el peronismo a nivel nacional, que son evidentes, y también que tiene la oposición a nivel nacional, que son muy fuertes? ¿Cuál es tu opinión? Porque mientras ellos están de alguna manera definiendo sus internas y peleándose entre ellos también, del otro lado estamos nosotros, los que tenemos que pagar la suba de precios constantemente. ¿Qué análisis haces de lo que pasa a nivel nacional? Mira, yo creo que el tema de la pelea electoral por sostenerse en el poder es un tema que se va a sostener y que se va a mantener en el tiempo. Soy una profunda defensora y creo mucho en la República y en la división de poderes, por algo es. Y creo que si vos tenés 3 sistemas bien fortalecidos, un ejecutivo que debería gestionar, un judicial que realmente debería hacer justicia rápida, pero un legislativo que debería estar permanentemente controlando, proponiendo, activando mecanismos para mejorarle la calidad de vida a la gente. Si funcionan bien los 3 poderes, aunque haya siempre ese run permanente, ¿no?, de la pelea política, el país no se debería detener. Creo que hay que sanear las instituciones para que funcionen, pero la pelea obviamente política va a seguir estando. El ciudadano tiene que seguir, tiene que tener poder para expresarse, por lo menos. Sí, me parece que es como esto de quedar como pegados a una lógica nacional también, dentro de Mendoza queda pegada ahí, y traigo a colación también algo que quizás tiene que ver un poco con lo de recién, pero esta idea de que Mendoza está gobernada por 2 personas, Cornejo y Anabel Fernández Sagasti,
dos personas ligadas a la idea nacional, ¿verdad? Digo, Cornejo con una proyección nacional, Anabel Fernández Sagasti muy ligada a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se puede salir de esa lógica? Y la lógica es esa, tenés una legislatura provincial con bancas y con 2 cámaras, bicameral. Entonces, en lo legislativo no podés dejar de tener gente que represente las distintas opiniones. Claro. Eso es la única lógica. Obviamente que a nivel de conducciones nacionales y todo lo demás, eso va a seguir estando para el 2023, van a pelearla. Pero creo que somos, bueno, en este caso 3 mujeres que venimos mirando la democracia y la venimos protegiendo con nuestro trabajo, y el ciudadano común también lo sabe, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aportar permanentemente a través de gente que sea nueva y que venga con fuerza nueva y que pueda decir las cosas sin compromisos con los partidos. Y eso que acabas de decir es muy importante. En el caso de la lista 8 de partidos, somos gente que ninguno de nosotros venimos de la política. En mi caso no vengo de la política, ni soy pagada por la política, no ocupo en estos momentos ningunos cargos. La mayoría de los candidatos que en estos momentos van a las elecciones del 14 son empleados en estos momentos de la legislatura o del poder. Están recibiendo un sueldo y además están haciendo campaña. O sea, eso también hay que ver. ¿Quiénes nos pueden representar de una manera, por lo menos más lógica, con más sentido común? Los argentinos vamos a salir de esa dualidad que se da, ¿no? O estamos de un lado, o bipolaridad, que estamos de un lado o del otro, digo, porque vos le haces una encuesta o salís a hacer una entrevista, digo, haces una encuesta callejera, un medio de comunicación, y todos te dicen, queremos caras nuevas. Pero aparecen caras nuevas, bueno, salvo el fenómeno Milei, específicamente en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, digo, los que son independientes, los que vienen de otro palo, tienen que hacer un gran esfuerzo, eso es real, ustedes lo ven todos los días. Digo, los argentinos estamos preparados para salir de esa cuestión de o peronismo o antiperonismo, lo vamos a decir así, porque a veces es el radicalismo, ahora es una fuerza que donde confluyen varios partidos. ¿Vamos a salir de eso? Y la bipolaridad se sana cuando hay un médico que trae propuestas nuevas y que busca, obviamente, darle soluciones a la gente. La gente quiere soluciones y quiere vivir bien, quiere vivir mejor. Y a veces las soluciones se las da un partido, a veces se las da el otro. El tema es que en estos momentos la gente se encuentra entre una encrucijada. Yo creo que todo lo bueno hay que sostenerlo, pero todo lo que está mal hay que denunciarlo, clarificarlo y cambiarlo. Y erradicar lo malo. Claro, también, ¿no? Y cuando viene de arriba las órdenes, los mismos legisladores no logran cambiar porque tienen obediencia partidaria. Entonces, busquemos gente que no venga con obediencia partidaria, por lo menos en nuestra provincia. Miren, la provincia nuestra, yo me acuerdo en las vendimias, ¿viste? En el desayuno de la Coviar de la vendimia, cuando se sientan todos me encanta, los gobernadores, los ex gobernadores, uno al lado del otro, que no todos van, pero la mayoría va, me parece un ejemplo. Y vos sabés que yo me acuerdo cuando venía Alfredo Leuco a las vendimias, me decía eso, che, qué increíble Mendoza que tenga eso. Yo, para mí era normal. Digo, no es normal que haya un cambio, cada 4 años tenemos una etapa nueva en el diario, no se perpetúan los feudos, etcétera, etcétera. Eso hay que sostenerlo. El recambio constitucional es saludable en una provincia, y también es saludable que vayamos cambiando caras, que vayamos cambiando propuestas. Que renovemos. También, es importante. Aunque a veces, bueno... A veces cuesta. Laura, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vos, bueno, conocerte un poco más también, porque conocemos a esta candidata a senadora provincial por el Partido Federal. Bueno, éxito en el camino. Gracias. Y bueno, de nuevo un placer tenerte acá con nosotros. Gracias a tu equipo, que ha dado la posibilidad de tenerte acá en el estudio. Así es que, bueno, estaremos viéndonos seguramente en los próximos días. Así es, muchas gracias realmente por esta invitación. Y al ciudadano común, fuerza, a no bajar los brazos, que hay mucho para hacer.